con la evolución humana. La evolución humana, la antropología, la arqueología, la paleontología. Me dedico a conocer cómo se ha formado esto que llaman ser humano. Para llegar a esta profesión, cualquier actividad que esté relacionada con disciplinas de las ciencias, de la vida y de la tierra, cualquiera permite hacer paleoecología humana, permite hacer antropología. Eso es así, cualquiera de las disciplinas. No hace falta una concreta, cualquiera. Viviendo aquí en una ciudad como es Tarragona, que está llena de ruinas romanas y que es tan espectacular, pues desde pequeñita que paseaba por aquí, que iba viendo todos los restos de la antigua ciudad de Tárraco y me vino la afición. Y desde que era pequeña le iba diciendo a mi madre que me quería dedicar a la arqueología. Soy Ruse Marsal, estudiante de Historia, ahora estoy acabando la licenciatura, estoy en quinto y me estoy dedicando al mundo de la arqueología. Llevo excavando 5 años de carrera y bueno, voy porque me encanta todo el mundo de la arqueología y es una manera de aprender fuera de las clases. Para mí sobre todo es conocer, no paras de conocer cosas, no paras de aprender, ¿no? Es un aprender constante, como es una ciencia viva. Lo más duro es que la arqueología es muy bonito, ¿no? A nivel parece todo Indiana Jones, pero realmente son muchas horas de sol, es cansancio físico, cansancio mental, pero bueno, todo lo haces porque realmente te gusta. Pues bueno, me gustaría conocer un poco más de dentro todo el tema de cómo funciona un equipo de investigación. Con Eudal puedes estar todo un día preguntándole cosas y no te cansarías. Es un sabio, es un sabio. Empecé de muy pequeño, hice mi primera colección de fósiles a los 4 o 5 años y a partir de este momento pues tuve muy claro que mi vida sería pues buscar y descubrir qué ha pasado con las distintas especies del género Homo en estos 2,5 millones de años de evolución que hemos sufrido. También está la cuestión de si el pasado nos enseña cómo funcionar en el presente y en el futuro, es una cuestión muy importante. Pero en este momento, en el siglo XXI, donde habrá grandes cambios en la adaptación del ser humano y en las adquisiciones del ser humano en el planeta, lo primero que deberíamos hacer es ser capaces de pensar y organizar hacia dónde queremos ir. Y después buscar en la historia del registro arqueológico y paleontológico qué ha ocurrido cuando no hemos tomado decisiones o no las hemos podido tomar porque no teníamos capacidad técnica ni capacidad social para hacerlo. Y aprender qué pasa cuando ha habido un cambio climático, cómo se han adaptado estas poblaciones de nuestra especie o de otras, qué ha pasado cuando ha habido una crisis de alimentación, qué respuestas de la selección natural y de la selección cultural han ocurrido. Y en este sentido, sí que yo pienso que el pasado es una biblioteca, es un gran artefacto de la memoria histórica de nuestra especie. En este yacimiento que estamos ahora se trabaja desde 1909. Más de 100 años de investigaciones, no siempre continuadas, que le convierten en un referente para estudio de conductas y comportamientos dentro del género Homo, en este caso el neandertal. Es extraordinario en el sentido de que es una formación de roca que se ha hecho a partir de esqueletos botánicos, de briófitos, de musgos, que van siendo fosilizados por debajo por deposición de carbonatos. De manera que estas rocas que veis, en realidad son esqueletos fósiles botánicos. Lo que encontramos aquí es
los restos de una actividad en el espacio y en el tiempo. Mira, José, te presento a mi amigo y profesor de la vida y Virgili, Oriol Romaní. Hola, encantado. Fue uno de sus antepasados el que empezó esta excavación en agosto de 1909, hace 102 años. Sí, sí, sí. Sabes que Oriol es antropólogo social y, curiosamente, también está trabajando en temas de migraciones. Nosotros lo hacemos del pasado y lo hace del presente. Sí, es un poco, con Eudal muchas veces comentamos lo que ellos trabajan, los muertos, y nosotros los antropólogos sociales, los vivos. Pero claro, la continuidad histórica de las migraciones, por ejemplo, eso es que es evidentísimo. Cuando la gente dice, oh, que es un fenómeno nuevo, que pregunten aquí a tu profe, claro. Ya verán que de nuevo nada. Pues fíjate, estas son las distintas capas que hemos excavado, excepto el nivel A, que tenía unos 35.000 años y que fue una ocupación del Homo sapiens, o sea, de nuestros antepasados, pero de la misma especie. Del nivel B al nivel K, que estamos viendo, ¿sí? Somos neandertales, de 35 a 52.000 años, que tiene el nivel K, y el nivel P, en la parte inferior, que tiene 56.000 años. La sorpresa fue que tenemos más ocupaciones neandertales entre 15 y 20 metros más abajo. ¿Y qué os dedicáis todo el año a venir a excavar? Esto es una parte muy importante de nuestro trabajo, de nuestro oficio, es sacar los fósiles en el campo para estudiar después en el laboratorio. Y estamos aquí estudiantes y profesores. Aquí, por ejemplo, en el Romaní, un 25% son profesionales que han acabado, son trabajadores del oficio, y el resto son estudiantes que están aprendiendo este oficio. Si tú quieres continuar, tienes que tener mucha ilusión y vocación, porque las condiciones muchas veces son muy duras. A veces el calor, el trabajo manual, muchas horas, las posturas, ¿no? Es todo esto. Sí. Y tiene que tenerse en cuenta que se va a tener, yo pienso, mucha vocación. De hecho, cuando una persona entra por aquí, un joven, chico o chica, lo veo trabajar un rato y te puedo asegurar que si esta vocación perdurará o no perdurará, si será un buen profesional o lo dejará. Bien, que te voy a presentar al doctor Pep Vallverdú, que es de formación arqueólogo, pero trabaja de geólogo, es decir, en la formación de los yacimientos. Ok, os dejo. Mira, estoy dibujando lo que sería la sección estratigráfica de una estructura de combustión. Y aquí en esta estratigrafía estamos viendo diferentes episodios de combustión. Los fuegos en realidad son una especie de primeras construcciones humanas, en el sentido pues, que empiezan a modificar el entorno natural para producir instalaciones o que más adelante llevarán a abrigos, a pequeños abrigos, bivacs, incluso ya serían las chozas. De hecho, estos ambientes cavernarios ya reproducen un poco el origen de la vivienda humana. Yo me acuerdo cuando era joven, siempre había dicho, un pacto con el diablo, mi vida, dejarme un día normal con los neandertales en el abrigo romaní y dejarme un año para escribir lo que vi. Y después, obviamente, morir. No tenía ningún sentido ya mi vida ni mi trabajo para poder. Esto sabemos que es una quimera y esto es imposible. Y después te das cuenta que puedes llegar muy próximo a esta quimera trabajando, porque la ciencia, la tecnología, los artefactos, la teoría de la evolución nos ha dado una cantidad de elementos que nos permiten llegar a las mismas conclusiones. Bueno, mira, pues sí, te voy a presentar al doctor Pablo López, que estudia micromamíferos y que también se ocupa del lavado de sedimentos, que es donde salen ese tipo de registros fósiles. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es tu trabajo, Juanma? Pues básicamente lo que hacemos aquí es recoger el sedimento que se saca de la excavación y lavarlo con una serie de tamices, un par, uno de una malla más grande y uno de una malla más pequeña. Una vez está seco el sedimento, que se deja secar en estos tamices, se procede al triado del sedimento, que es lo que están haciendo estos chicos aquí, donde se pueden recuperar esta serie de restos que aquí podemos ver,
Tan pequeñito. Estos son pequeñitos, son dientes, etcétera, dientes y restos de postcraneal y entre otras cosas pues de ratas de agua, de topillos. Con ellos se puede hacer reconstrucciones paleoambientales porque estos bichos tan pequeños son muy susceptibles a cambios de temperaturas y de precipitaciones, incluso de ambiente, y entonces una determinada asociación nos puede mostrar las diferencias que existen con el clima actual y ver hacia dónde vamos también. Bueno, lo que estoy haciendo aquí es recogiendo muestras de carbón y con estos carbones, que son restos del combustible que utilizaban para mantener estos hogares, lo que hacemos es estudios de la vegetación y del combustible. Entonces, a partir del carbón que observamos con un microscopio, podemos identificar la especie vegetal y así podemos hacer reconstrucciones sobre el paisaje vegetal y también sobre el combustible que utilizaban. José, acércate. Te voy a enseñar algo de extraordinario, el descubrimiento que hemos hecho de otro negativo de madera que Alex está excavando ahora mismo. Explícale qué es. Mira, sabes que aquí en el Rumaní pues, aparecen restos de madera, normalmente relacionados con el uso como combustible. En este caso es muy interesante este objeto porque hemos encontrado que se trata de un artefacto. Sería posiblemente un útil de mano en el cual se ha configurado un mango para su prensión y tienen una parte activa claramente diferenciada en forma de triángulo, de pala. Para comprenderlo mejor, pues tenemos este dibujo, este esquema de cómo sería el objeto. Es decir, la madera es envuelta por el carbonato, por el travertino, y lo que tenemos es un negativo. Si lo rellenáramos, si recuperáramos el objeto original, pues lo que tendríamos sería algo así, ¿vale? Un objeto apuntado, con mango, en forma de pala, que sería el positivo de este fósil en forma de impronta. El conocimiento y la lógica de los descubrimientos. Es algo que es como una droga. Necesitas continuas dosis de descubrir, de aprender, de emocionarte cuando haces estos descubrimientos, ¿no? En primer lugar, para ser antropólogo, para dedicarte a la evolución humana, algo fundamental es la curiosidad. Yo no recomiendo a nadie que no sea curioso que se ponga a trabajar en las ciencias de la vida y de la tierra. Después, pasión. Aguantar el calor, comer comida distinta, el convivir en grupos, pues necesita de cierta preparación de tipo psicológico y de tipo social. Porque una gran parte de nuestro trabajo es el campo, está en la tierra, no está en los laboratorios, está en el campo. Un buen científico tiene que tener la intuición, la pasión, la constancia, la perseverancia como elementos básicos para continuar trabajando. Y un gran objetivo, contribuir a enriquecer el conocimiento de tu especie. Los yacimientos, en realidad, son acumulaciones de registros de actividad que han fosilizado, porque los que no han fosilizado ya no los encontramos. ¿Y dónde se encuentran? Pues donde hay actividad biológica. Hay actividad biológica básicamente cuando hay agua, cuando hay condiciones climatológicas y por tanto meteorológicas normales. No puedes ir a buscar a lugares que no cumplan ese tipo de condiciones. Ahora bien, el clima cambia, la geología cambia. A lo mejor un lugar, ponemos el ejemplo del Sáhara, que todo el mundo conoce, ahora es un desierto, pero yo he estado viendo las pinturas, los paneles hermosísimos con jirafas y con todo de hace 8 o 9 mil años. El Sáhara era un vergel. La mayoría de yacimientos arqueopaleontológicos están sin encontrar. Yo diría que no hemos encontrado ni la milésima parte, ni mucho menos. Mira, Rosé, este es
un árbol que presumiblemente cortaron los neandertales de hace 55.000 años, que estaba delante del abrigo. Como hay travertino en el abrigo, el negativo del árbol se ha conservado. Ahí se puede ver donde había el tronco, y esas son las ramas aquí caídas. También podemos ver toda la estructura de cuadros, de cuadrados que hay en todo el abrigo, a izquierda, a derecha, hacia atrás, porque trabajamos de forma alfanumérica, como si jugáramos a los barcos. Cada cuadrado tiene una letra y un número que lo identifican. Y después, sabiendo eso y la profundidad, solo debemos, como estamos viendo aquí, cepillando y sacando el sedimento, como ya tú has hecho y conoces bien, y guardándolo y lavándolo, dejamos los objetos en la superficie, que después también con unas PDAs pues se manda la información, las coordenamos. Pues coordenar es muy importante porque, como tú sabes, la arqueología es un método destructivo. Necesitamos tener referencia de todos los restos que encontramos en la excavación. Entonces los estamos coordenando con estas PDAs, donde ponemos una X, una Y y una Z. Sabemos de dónde sale cada objeto que recuperamos. Una vez lo tenemos todo introducido, lo podemos mandar a la base de datos y nos saldrá una etiqueta que nos dará un número con el que individualizaremos cada resto y del que sabremos siempre de dónde ha salido. La primera parte del laboratorio de campo es todo el material que hemos encontrado en la excavación el día anterior. Hay que comprobar que todo sea correcto, que todo el material llega, pero sobre todo que todos los datos que hemos tomado con las PDAs es correcto, como aparece en la base de datos y en las hojas de registro. Todos los registros tienen que tener su ubicación, por lo que marcamos el DNI de la pieza, todo lo que nos aparece en la etiqueta en cada una de las piezas. Primero damos una mano de barniz, se escribe de manera muy chiquitita para que en ningún momento el material se descontextualice y sepamos que cada pieza, a qué cuadro, a qué nivel se corresponde. Isa, ¿cuál es tu trabajo aquí? Pues lo que estamos haciendo es el análisis preliminar desde el punto de vista de la tafonomía. La tafonomía, que es la disciplina que estudia los procesos de fosilización y de formación de los yacimientos. Entonces sería un poco, explicado así de una forma un poco simpática, sería un poco como los forenses, somos como los CSIs de la prehistoria, ¿no? Sí. Porque cada huella nos está indicando la acción de un agente tafonómico. ¿Se puede diferenciar? Sí, ver en este caso, no sé si lo puedes ver muy bien desde ahí, sí, que hay como unas líneas muy finitas, así oblicuas, en este pequeño resto. Estas huellas nos están indicando que este animal fue descarnado utilizando las herramientas de piedra, es decir, solamente los humanos han podido dejar este tipo de señales. Y por otro lado, si cogemos este otro de aquí, que es un hueso mucho más grande, vemos unas señales que son distintas, son mucho más anchas, más irregulares, no son tan precisas como las que veíamos antes, y estas están producidas por los dientes de un carnívoro. Manolo, ¿verdad? Sí, yo mismo, sí. Vale, es que estaba hablando con Isa, que me ha estado enseñando cómo analizan los restos de fauna, y entonces, ¿qué me podías explicar tú de la lítica? Bueno, de la lítica te puedo explicar un poco el procedimiento de estudio que seguimos actualmente. Bueno, nosotros hoy en día, dentro del estudio de las piedras que aparecen en un yacimiento, hay toda una serie de ámbitos muy distintos, muchos de ellos llevados a cabo por especialistas particulares. Estudiamos desde el aprovisionamiento de las rocas en las áreas de captación, en el entorno, la tecnología de fabricación de las herramientas aquí en el yacimiento, y por último analizamos también el uso de las herramientas, para qué fueron utilizadas las distintas herramientas que encontramos en el yacimiento. Esto lo hacemos a través de las marcas de uso, marcas de desgaste que quedan en el filo de las herramientas. Por ejemplo, tenemos núcleos, que son los elementos de los que sacaban las lascas, que son los fragmentos de piedra con filo cortante que utilizaban para las distintas actividades, y tenemos también algunas herramientas ya configuradas, ya trabajadas, retocadas, como este denticulado que ves aquí, que se utilizaba, por lo que sabemos de otros denticulados, se utilizaba sobre todo para trabajar la madera. Y para tener todos estos conocimientos, ¿qué tipo de formación has tenido que hacer? Bueno, para esto hay que saber un poco de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, hay que saber un poco de geología, porque es muy importante saber en qué formaciones geológicas se encuentran estas rocas, ¿no? Luego le falta saber
los mecanismos de fractura de estas rocas, saber algo de métodos de talla, ¿no? Aprender a tallar, es decir, esto se hace mediante la experimentación. Pues, lo que hacemos es reproducir nosotros experimentalmente las mismas cosas que hacían estas poblaciones en el yacimiento. Es decir, cogemos un bloque de piedra y lo empezamos a tallar nosotros intentando reproducir... como si fuerais neandertales, bueno, ¿no? Sí, como si fuéramos neandertales, que un poco lo somos también. Pues intentamos reproducir el tipo de artefactos que encontramos en el yacimiento. Y luego también, por ejemplo, para saber la funcionalidad, el uso efectivo que tuvieron las herramientas, es muy importante la experimentación. Es decir, hacer nosotros mismos, pues, qué sé yo, descuartizar nosotros mismos un ciervo con una herramienta de sílex para ver si en la herramienta que utilizamos nosotros encontramos las mismas huellas que encontramos en la herramienta prehistórica. Los neandertales somos distintos a nivel anatómico, pero nos sorprendería ver los comportamientos que tenían y si los comparáramos con sapiens cazadores-recolectores modernos. Si tú me preguntas qué hacían, pues por supuesto, reían, lloraban, amaban como nosotros. Nosotros somos un producto de la desadaptación. El ser humano se diferencia de los animales porque es antinatural. O sea, está desarrollando una forma de adaptación que no es la selección natural, sino es un matiz de esta selección, que es la selección cultural. Y en la selección cultural lo que hacemos es romper el orden natural. Te estaba esperando. Pasa. A ver, ¿qué me puedes explicar? Pues mira, te voy a contar un poquito qué es lo que hacemos aquí en restauración, que es básicamente preparar el material, porque como seguramente estarás estudiando, el material que procede de los yacimientos normalmente hay que tratarlo antes de poder manipularlo simplemente, claro. ¿Vale? Para empezar, el material, como viene de yacimientos terrestres, lo que suele tener de entrada ya son restos de tierra que hay que quitar. La tierra puede ser más o menos fácil de quitar, dependiendo de cómo esté, pero claro, a veces el problema es que los materiales, por ejemplo estos huesos, están muy alterados. Claro. Con lo cual, quitar una tierra que es aparentemente sencilla de quitar, pues no lo es, porque el hueso está pegado al hueso y el hueso está muy frágil, ¿vale? Entonces lo que hacemos son distintos procesos de limpieza, también de consolidación de los materiales, que consolidar simplemente es darles la resistencia que han perdido, ¿vale? Y luego finalmente suele haber un proceso de reconstrucción, que es un poco hacer el puzzle, pegar todos los fragmentos de los huesos o del material que... Y por ejemplo, si tienes un hueso fragmentado, ¿cómo lo reconstruyes todo? ¿Cómo encaja las piezas del puzzle? Bueno, si hay un hueso fragmentado, para empezar nosotros, digamos, lo que hacemos es efectivamente jugar con sus piezas y no añadimos nada, digamos, que no le corresponda. Digamos, lo que hacemos es, por ejemplo, en este cráneo, esto es un cráneo humano que estaba completo y lo único que hemos hecho ha sido reconstruirlo. No le faltaba nada, digamos, y si queda alguna pequeña laguna no es imprescindible rellenarla. ¿Vale? Te voy a enseñar lo que está haciendo aquí Jaume ahora. Pero Jaume está haciendo esa parte del proceso que es la limpieza, la preparación, digamos, está retirando ese sedimento, que ves en este caso, como es un sedimento muy duro porque está concrecionado, lo tiene que hacer con cincel. Bueno, y ahora cuando necesitamos un poquito más de precisión que para limpiar, usamos esta herramienta que se llama vibroincisor, que es lo que va a hacer ahora Suila. Hola Carlos, ¿qué me puedes explicar de tu trabajo? Hola Rosé, pues mira, lo que estamos haciendo ahora es a partir de este cráneo fósil de un neandertal, lo que estamos haciendo es captarlo, su información tridimensional, su superficie, utilizando este escáner láser. Entonces, al captar esta información tridimensional, lo que hacemos es pasarla al ordenador y nos permite pues, estudiar sus diferencias morfológicas y hacer estudios antropológicos más profundos con él.
Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica 1997 al equipo investigador de Atapuerca, integrado por los excelentísimos señores don Emiliano Aguirre, don Juan Luis Arzuaga, don José María Bermúdez de Castro y don Eduardo Carbonell. En nombre del equipo recibe el galardón el excelentísimo señor don Emiliano Aguirre. Gracias a este reconocimiento podemos desplegar mucha más energía, mucha más pasión, mucha más motivación, y yo pienso que fue un acicate fundamental en el reconocimiento social y de la administración de lo que estábamos haciendo. Y por eso yo pienso que sí, que nuestro país ya ahora mismo es un país a nivel de investigación científica en evolución humana muy avanzado. Seguramente aquí en nuestro país ya están parte de los mejores equipos del mundo. Somos en muchos ámbitos pioneros de formas de entender, de explicar, de excavar, de organizar, que son modelos que son copiados en otros países, ¿no? La paleoantropología, el estudio de la evolución humana, la paleoecología humana no se puede hacer, como se decía antes, y que criticábamos de jóvenes. Y nosotros hemos demostrado, no se puede convertir en arqueología de café. La verdad está en trabajar y conocer los registros desde que los descubres hasta que los publicas, los mandas a los museos, haces los libros, los artículos, y este conjunto global, holístico, es el que hace que una persona se convierta en paleoantropólogo. Pero la universidad es algo muy importante porque es algo universal. Y yo pienso que ser universal es algo fundamental para la especie, y por eso me gusta tanto compartir con los especímenes jóvenes información, discusión, criterios, diferentes enfoques sobre la vida, sobre la sociedad, sobre la academia, sobre cualquier elemento que sea importante para entender lo que es el mundo, con lo cual yo disfruto mucho dando clases. Yo aprendo no solo de mis profesores, sino de mis discípulos aprendo. He aprendido mucho de mis discípulos. Como Eudal y otros. Y Eudal lo mismo, Eudal aprende de sus discípulos. No podemos trabajar para ser competitivos. Hemos de trabajar para ser competentes. ¿Por qué? Las personas competentes nunca competimos. Y esto para mí es un corolario magnífico de lo que debe ser la investigación científica en España.